Señor, te damos gracias por este tiempo y te queremos suplicar en el nombre de Jesús que por favor nos guíes a través de la palabra, Señor, que tenemos que estudiar el día de hoy. Muchos textos que leeremos harán referencia a profecías, harán referencia a, Señor, tiempos, pero queremos concentrarnos en la oración. Queremos concentrarnos en ese poder de la oración bajo la cobertura, el criterio, Señor, bajo la esfera de tu reino. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Y cómo lo podemos llevar a nuestras vidas? Te suplico, Señor, que nos guíes a través, pues, del tiempo que tendremos de estudio y de palabra aquí en el Evangelio de Lucas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy entonces vamos a tener un tema sumamente importante, un tema fascinante, le diría yo, ¿no? Es un tema que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y pues vamos a ver el anuncio del nacimiento de Juan, y este Juan, no se olviden, es Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, ¿ok? Y yo le he subtitulado, porque este título es básicamente el de Reina Valera, el poder de la oración, porque quisiera concentrarnos en la oración, ¿no? Quisiera concentrarnos siempre en este tema importante dentro de lo que significa seguir los planes de Dios. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en tema, ¿sí? Y vámonos a el bosquejo. Hoy día vamos a dividir este tema, este versículo, esta cita del 5 al 25, ¿ok? Pues en 6 partes. 6 partes. Mira los detalles, ¿ah? A ver si me sigues un ratito con este tema. Lo primero es la oración y el ministerio de Zacarías, porque estamos bajo el testimonio de este personaje, él y su esposa. Pero vamos a hablar acerca de esa oración que él hace, una oración interesante. Luego vamos a ver el segundo punto, que es cómo es que Dios responde a esa oración. Así que lo primero es la oración. Segundo, la respuesta. Tercero, esa respuesta tiene una identidad. O sea, esa respuesta a la oración tiene una forma y Dios le va a manifestar esa forma. Así que lo primero es la oración, la segunda es la respuesta, lo tercero es la identidad de esa oración. En este caso es Juan, es la respuesta, ¿verdad? Y luego encontramos algo que parece inverosímil, algo que parece contradictorio a la oración, a la fe, a la confianza de Zacarías y su esposa, que es la incredulidad de Zacarías, ¿no? Y vamos a notar que nosotros pedimos, y a pesar de que pedimos, muchas veces dudamos de lo que pedimos, y eso va a traer consecuencias, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y muy a pesar de nosotros, si hemos orado conforme a la voluntad de Dios, se va a hacer, vas a ver. Y acá está, hay una confirmación. Zacarías, mira, no importa lo que creas, te voy a mandar una señal, y entonces tú vas a entender los propósitos de Dios. Te voy a confirmar cómo es esto. Y finalmente vamos a ver que esa oración termina siendo gestada literalmente, ¿no? Gestada literalmente, porque literalmente sale embarazada la esposa. Bueno, tú dirás ¿qué de singular tiene que una mujer salga embarazada? Pues vas a ver los detalles, si es que no los conocías ya, con relación a la importancia, ¿verdad?, de este tema. Con relación a la importancia de este tema. Ahí te lo pongo libre para que lo puedas tener, ¿verdad? Cada uno de estos puntos que hemos vamos a desarrollar, ¿verdad? La oración, la respuesta a la oración, la identidad del producto de esa oración, cómo es que va a ser, o sea que ni siquiera es una oración fútil, sino que tiene una forma ya preexistencial de parte de Dios, porque Dios conoce el futuro, y muy a pesar de nosotros, hay una confirmación de que va a suceder, y hay una identidad de esta persona, ¿no?, del hijo de la oración. ¿Cómo es ese hijo de la oración? Así que ahí tenemos nuestro bosquejo del día de hoy, ¿verdad? Vamos a la primera parte de nuestro estudio para poder entrar en tema. ¿Cuál era? La oración y el ministerio de Zacarías. Versículos del 5 al 10. Y aquí nosotros vamos a encontrar ciertas cosas que nos llamarían la atención. Zacarías y su esposa, que ya la tienen ustedes allí, es Elizabeth, tienen cierto testimonio, ahí está, esa es la palabra, tienen cierto testimonio, cierta transparencia. Ellos dan a notar algo importante, y acá vamos a encontrar 3 cosas que ellos tienen, así que toma apunte. Lo primero que vamos a encontrar en el verso 5, que es el inicio de nuestra lectura, es que dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Así que lo primero que encontramos aquí es el yugo igual. ¿Por qué? Descartando un poquito el tema de quién era Herodes, porque es un personaje histórico, real, auténtico, pues así que esto simplemente da más fe de que lo que estamos leyendo es ciertísimo, como dijo en los versículos del 1 al 4, que de hecho esto perteneció a un tiempo real, ¿no? Fueron personajes reales. Zacarías, hijo de Abdías, y Elizabeth, hija de Aarón, pero Abías, ¿no? De donde venía Zacarías, también era descendiente de Aarón. Por lo tanto, Zacarías y Elizabeth, por una u otra rama de descendencia, terminaban siendo hijos de Aarón. Y era ley de los sacerdotes que los hijos de Aarón, tuvieran acceso a lo que sería servir delante del Señor en el tabernáculo, que es diferente a los demás sacerdotes. Así que pues podríamos decir que dentro de los sacerdotes, Zacarías y Elizabeth tenían cierto linaje, ¿no? Eran personas de peso. Ok, así que, pero ellos pudieron haber decidido casarse con cualquier otra persona, ¿no? En su libertad, su libre albedrío. Pero como Dios había dicho que solamente se podían casar entre ellos, entre los primos, qué sé yo, entonces ellos no faltaron a esto. Así que después de tercera, cuarta generación ya no importaba el parentesco, pues, ¿no? Siempre y cuando vengan del linaje de Aarón. Aquí encontramos que ellos no salieron de este cuadro. Y qué tremendo ejemplo para los jóvenes de esta época, ¿verdad? Que están buscando siempre de repente tener un yugo desigual, creyendo que pueden tener el control de las cosas y que no les va a traer consecuencias. Ya de por sí el matrimonio no es sencillo, ya de por sí la convivencia no es fácil. Ahora imagínate añadirle a eso un hijo que no teme a Dios. Es diferente cuando te casas con alguien que teme a Dios. Amén. Si teme a Dios, entonces la palabra va a remover sus corazones para que tome el camino correcto. Mientras que alguien que no es piadoso no le va a interesar, en términos generales, ¿no? Porque hay de todo. Pero aquí encontramos nosotros que ellos eran yugo igual. Decidieron obedecer. Es más, Pablo exhorta en Corintios: no os unáis, no se junten, no se casen, no convivan, no como matrimonio, con personas que no tengan tu misma fe, en yugo desigual. Con un incrédulo, dice, alguien que no tenga la fe en Dios, en Cristo Jesús. Ellos dos, aparte de ser judíos, tenían temor de Dios y eran descendientes de Aarón, y no se casaron ni siquiera con otras tribus dentro de la nación de Judá, sino que siguieron bajo el linaje. Así que encontramos yugo igual, un tema interesante. Ahora, ¿qué otra cosa más encontramos en Zacarías? Vayan tomando apuntes. Versículos 6 al 7. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Ves los detalles? Lo primero era yugo igual. Lo segundo, versículo 6, eran justos. Ojo, que no dice que él era justo y a ella se le veía bien. No dice que ella era una mujer justa y él por consecuencia tenía que ser justo. ¿No? Se le debe ver bien, pues, ¿no? Perdonen la tartamudez. Dice que ambos, los dos, eran personas que tenían temor de Dios y eran personas que hacían lo justo. Evidentemente y posiblemente eso tenga que ver también con sus años, ¿verdad? Los años ya le traen reposo, le traen tranquilidad, y dicen: ¿para qué vamos a estar pues mintiendo, engañando, sacando acá provecho de una cosa y de otra? No tiene sentido. Nosotros queremos adorar a Dios y entonces nuestro corazón tiene que estar limpio y libre. Así que andaban dentro de la justicia, dentro de la verdad. Y qué maravilloso sería ver esto en corazones más jóvenes. Que dejemos de luchar y pelear por cosas que no tienen sentido y nos preocupemos más bien por las cosas eternas y andar en la justicia. Así que segundo ejemplo. Primero, yugo igual. Segundo, que hemos visto que eran justos. Mira qué ejemplo de estos ancianitos, ¿ah? Tercero, y ahí lo tienes, clarísimo. Andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas. Esto significa que ellos no nacieron irreprensibles. Correcto, tenemos que entender que ellos tuvieron que aprender a ser irreprensibles. ¿No, verdad? Nosotros los seres humanos por naturaleza no somos personas, no nacemos fuera del egoísmo, eso es lo que quiero decir. Normalmente nacemos con mucho egoísmo en nuestro corazón. Primero yo, después yo y tercero, déjame pensar, yo también.
Sí, y pues cometemos muchos errores por eso y nos volvemos reprensibles. Pero cuando tú y yo aprendemos a arrepentirnos de nuestros pecados, cuando aprendemos a dejar nuestra forma de egoísmo y comenzamos a confiar en Dios, y entonces ya no vuelvo a cometer los mismos errores de antes, los errores de mi juventud tal vez, sino que ya estoy reposado, ya estoy en otra etapa de mi vida, entonces me vuelvo irreprensible ante ese pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado ya fue perdonado en Cristo Jesús y ya no lo estoy haciendo. Por lo tanto, te conviertes en alguien irreprensible, en alguien que no es reprendido evidentemente. Pues es importante que lo podamos entender de manera muy clara, ¿no? Muy clara. Tú y yo podríamos ser irreprensibles también. Tú y yo podríamos ser personas que no tengan de qué ser reprendidos. Y ahí lo tenemos en el texto, ¿verdad? Muy clarísimo. Ellos eran irreprensibles, pero sobre todo en lo que nos cuenta aquí. ¿Qué cosa nos dice? Nos dice en los mandamientos del Señor. Así que ellos tenían tiempo con la palabra, estudiaban la palabra, leían las escrituras y se confrontaban con ella, y entonces ellos decían, no, esto es lo que manda Dios, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que pide Dios, esto es lo que voy a hacer. No voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad del Señor. Así que tercera característica, irreprensibles. Primera, yugo igual. Segunda, ¿cuál era? Los tienes, ¿verdad? Primera, yugo igual. Segunda, que eran justos. Tercero, son irreprensibles. Pero ahora vamos a entrar en el cuarto, y este sí es fatal, ¿no? Qué pena. Siendo personas tan justas, tan entregadas a Dios, tienen un problema fatal. ¿Cuál es el problema? Que ella era estéril y que ella no podía tener hijos. Esto era una cosa frustrante para una pareja joven, mucho más para una pareja anciana, considerando que la nación de Israel, generación tras generación, legaban su nombre y los hijos cuidaban el nombre de los padres, de tal manera que el nombre permanecía. Así que el hecho de que no puedas dejar que tu nombre permanezca es casi considerado como una maldición. Esto dentro del contexto judaico, ¿no? Por las genealogías y todo lo demás que viene involucrado en eso. Tremendo. Ahora, dentro de esto, versículo 8, dice que aconteció algo. El versículo 8 nos dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, recuerda que Zacarías era hijo o descendiente de Aarón, así que le correspondía ministrar en el templo. Pero ¿te imaginas cuántos sacerdotes habrían ahí después de cuántos siglos? Ahora lo vamos a ver. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, tuvieron que ver clases, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entrando en el santuario del Señor. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que vamos a encontrar nosotros acá que Zacarías, como descendiente de Aarón, le correspondía entrar aquí al templo. Y desde el tiempo de David, el rey, ¿recuerdas al rey David? Él era un cantor, es más, era conocido como el dulce cantor de Israel. Es más, creo que en Reyes pronuncia y dice que él crea nuevos instrumentos musicales para la adoración al Señor. Pero él delegaba y él tenía muchos salmos, y entonces pues de ciertos grupos sacerdotales hizo castas y grupos y los ordenó, y lo que hizo David fue fabuloso con relación al sacerdocio y el orden, porque ya había muchos sacerdotes. Así que él instituyó 24 órdenes o 24 clases o grupos, como lo quieras llamar, de sacerdotes, ¿no? De los hijos de Aarón. De tal modo que el oficio sacerdotal en el templo debía hacerse en orden, y David pues lo manejó de una manera magistral, ¿no? Eso lo puedes encontrar en Crónicas, Primera de Crónicas. Así que esto correspondía al hecho de que a Zacarías, por el orden, ese orden, le tocaría acudir al templo. Ojo que estamos hablando del templo, no tabernáculo, templo en Israel, 2 semanas por año. 2 semanas por año para poder hacer el servicio sacerdotal, y eso significaba que él tenía que salir de su casa y concentrarse en el templo solamente. Obvio, excepto las festividades anuales, cuando los sacerdotes debían estar ahí, ¿no? Y sabemos por la historia que en la época de Zacarías había demasiados sacerdotes, y algunos pueden calcular algo de 18,000 a 20,000. ¿Te puedes imaginar?
No, pues era un montón, ¿no? Era abundante. Ahora, si nosotros encontramos este detalle, ¿ok? Entonces, ¿cuándo le tocaría a Zacarías? Si hay 20,000 o 18,000 personas en la cola, a él le corresponde, pero también le corresponde a los que están adelante. Entonces, el hecho de que le tocara a él la oportunidad de ministrar el altar del incienso, ¿no? Delante del lugar santo, se convertía tal vez para él y muchos otros en la única oportunidad de su vida para lo cual fue llamado en el ministerio del servicio al Señor, allí dentro del tabernáculo. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar que Dios va a llamar a uno de estos 18,000 y no está llamando al sumo sacerdote por excelencia para que tuviera el hijo? ¿Te estás dando cuenta que Dios muchas veces llama de los que estamos al servicio y dispuestos para hacer la obra de Dios y no está llamando a los grandes abolengos o intelectuales o capacitados? Dios está llamando a personas simples como tú y como yo al servicio. ¿Ya? Y cuando hay la oportunidad de hacerlo, querido hermano, amigo, radio escucha, teleescucha, cibernauta escucha, que estás al otro lado de la pantalla, déjame decirte, no la desaproveches. Cuando Dios ha tocado tu corazón para que le sirvas, ve y hazlo. Ve y sirve al Señor de todo tu corazón. Amén. Muy bien. Así que acá tenemos este contexto interesante de Zacarías y su oportunidad, única oportunidad. Así que yo creo que incluso él tuvo una fiesta ahí, ¿no? Él pudo haber dicho sí, ¿no? A Elizabeth, me toca, wow, sí, 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 sí. ¿No? ¿De cuánto tiempo he estado? Y Elizabeth, sí, mi amor, qué lindo, qué gozo saber de que ahora sí puedes servir al Señor. Entonces, ve. Y Elizabeth seguro le hace su pancito calientito, su fiambre, ¿no? Le prepara sus medias calientitas para la noche porque el viejo seguro ya tiene frío. No sé, pues, tú te imaginas ya un tema bastante familiar ahí, ¿no? Y en ese contexto, Zacarías se va a despedir las 2 semanas que le toca en este servicio, porque hemos leído claramente que dice acá, conforme a la costumbre, le tocó en su ofrecer incienso entrando al santuario. Así que tenía que entrar al santuario, ¿verdad? Reclutado totalmente, solo y exclusivamente para el servicio que le tocaba delante de Dios, según su clase. Así que aquí encontramos a Zacarías en esta cita, pero nos falta un versículo para este cuadro. ¿Cuál es? Que a su vez había mucha gente, ¿no?, del pueblo que estaba afuera orando a la hora del incienso. Habían 3 horas de oración y esta era una de ellas. Y a él le tocaba dirigir prácticamente la oración, pero desde el tabernáculo, desde adentro, mientras que todo el pueblo seguía orando afuera. Qué increíble este detalle, porque algunos pensarán que ya no se puede más. O sea, mira, el tema de la oración se terminó, Israel está medio frío, están pensando en el poder, cómo gobernar con Roma, y pues Israel va a matar a Jesús y todo lo demás, entonces Israel como que está descartado. No, puedes ver la cantidad enorme de judíos buscando a Dios. Puedes ver la cantidad enorme de judíos que, a pesar de las crisis sociales que tenían, habían levantado su fe en el Señor. ¿Cómo se parece a nuestros tiempos? En los tiempos actuales, ¿no? Estamos viviendo un tiempo terrible, difícil para muchos, para los jóvenes sobre todo, que están siendo emprendedores y están frustrados sus negocios, sus trabajos. Pues yo creo que este tiempo es para buscar a Dios, querido hermano y amigo. Que regresemos nuestro corazón al Señor y que podamos vivir para Él, que podamos buscarle de todo corazón. Estos son tiempos diferentes. Tenemos que aceptar que son tiempos distintos, ¿no? Y tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios en oración. Y dejemos que Él haga su obra en esta oración. Muy bien, hemos llegado a este primer punto que significaría la oración del ministerio. Pero ahora vamos a ver la respuesta a la oración. ¿Cómo es que se responde esta oración? Veamos pues la respuesta a la oración de Zacarías, versículos del 11 al 14. En el verso 11 y 12 encontramos algo sobrenatural, ¿no? Zacarías, en su momento de servicio, en el momento que está concentrado en el servicio, aparece alguien. ¡Wow! ¿Quién se aparece? ¿Quién es este personaje? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que está haciendo este personaje? Y se le apareció, dice, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, ¿no? Le sobrecogió temor. ¡Wow!
El lugar donde se coloca este ángel, porque es un ángel, vamos a verlo más adelante porque lo confirma, ok, tendrá de repente mucho que ver con la posición del sumo sacerdote y cómo ministra, pero quisiéramos concentrarnos en el evento, ¿no? Para no distraernos por temas de tiempo también. Se le aparece, ojo, no dice que llegó y se le apareció. Es probable que el ángel ya estuviera en ese lugar. Es probable que el ángel ya se encontrara en ese sitio, ¿no? Ya se encontrara allí mismo, y lo único que estamos viendo nosotros es que ese ángel abre los ojos de Zacarías, y Zacarías recién se da cuenta que el ángel está allí, porque aquí está, se le apareció un ángel del Señor. ¡Wow! Esto sí debe ser tremendo, ¿verdad? Imagínate que estás haciendo un servicio para Dios y de repente percibes que a tu lado hay seres que no los percibías antes, pero que estaban allí, siempre han estado allí. Recuerda que el mundo angelical no es un mundo para ser adorado, no es un mundo para que tú y yo incursionemos en cómo será esto para mí. Yo quiero conocer a mi ángel, yo quiero conocer al ángel que me cuida, y según los salmos, Dios envía ángeles que nos resguardan y nos cuidan. Pero Dios quiere que tu comunión sea con Él, directamente a través de Jesucristo. Y los ángeles vienen a ser guardas, cuidadores de nosotros que están a nuestro alrededor, pero nunca medios de adoración ni medios de conversación, salvo cosas extraordinarias como esta. Zacarías dice que ya era un anciano, junto con su esposa, se considera que más o menos tendrían algo de 60 años a más. Y ellos nunca habían tenido una aparición angelical. Tal vez muchos como él nunca la tuvieron. Y ni tú ni yo estamos llamados a tener comunión con los ángeles. Y solo quería aclararlo porque sé que hay un mundo de estudio acerca de la angelología, pero que bíblicamente no nos empuja a ese lado. Nos enseña que existen los ángeles, que son una realidad, porque incluso los ángeles caídos son los demonios, ¿verdad? Pero nosotros no estamos buscando el mundo angelical, sino que estamos buscando nuestra comunión con el Señor. Allí radica nuestra salvación, nuestra vida, ¿verdad? Nuestro conducto de vía al Señor es solamente a través de Jesucristo, y se acabó. Esa es la forma. Ahora, dice que se le aparece, ¿no? Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. ¿Y cómo reaccionó Zacarías? Yo creo que como muchos de nosotros hubiéramos reaccionado, ¿no? Estás haciendo tu servicio y de repente aparece alguien pero si es un ángel, imagínate, ¿no? Resplandeciente, pues con una vestidura alucinante, un ser totalmente distinto a lo que yo he visto físicamente. Pues ahora tenemos la televisión, la tecnología, vemos programas y vemos cosas extraordinarias, y pues ya no nos llama la atención mucho saber que vi un ángel. Pero en ese tiempo no había televisión, en ese tiempo no había Netflix, no había pues VK, no había esos programas, así que ellos nunca habían visto algo parecido, ¿no? Lo más esplendoroso que podrían de repente haber visto era pues a un rey majestuoso, ¿no? Vestido pues de lino fino, con enchapes de oro y qué sé yo, y nada, pero un ángel, imagínate la situación. Ahora no queda allí, porque él se queda, dice, turbado, sobrecogido, es decir, le entró el temor, y no sé si a ti alguna vez te ha dado temor. No quiero aquí ser infidente con ninguno de ustedes que quieran decir, no, yo soy un hombre sumamente valiente, ¿no? Delante de mis hijos y no tengo miedo, pero yo sí he tenido miedo, hermano, ¿no? Y cuando he tenido miedo me han temblado las rodillas. Cuando he tenido miedo, el aire se me escasea, ¿no? Y se me aprieta el pecho, no puedo respirar y estoy nervioso y como que no hay palabras y estoy desconcertado. Estas palabras que estamos justamente leyendo acá son esas: turbado y sobrecogido de temor. Ahora, deja a Zacarías por un instante así, perplejo, así, ¿no? Se quedó perplejo, totalmente congelado, sin saber qué hacer. Pero el ángel percibe justamente eso y le va a decir en el versículo 13 y 14. ¿Qué cosa le dijo? Zacarías, no temas. Como diríamos de repente de manera familiar acá en Perú, no temas, cholito, calma, suave, despacio, espera, ¿no? Con cariño, ¿no? Yo no creo que le digo, no temas. Si está con miedo, seguramente que fueron palabras dulces de este ángel. No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz
un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ojo, acá está diciendo cuál había sido el tema de la oración. El tema de la oración, ¿cuál era? Dame un hijo, porque en Israel no tener hijos es terrible. Dame un hijo, dame un hijo. Ya tiene 60 años y él sigue orando, dame un hijo, dame un hijo. Ahora, veamos algunos detalles. Hay nombres aquí. Zacarías, el personaje en curso, ¿no? El personaje principal, significa Dios se acuerda o Dios recordó. Otra vez, interesantísimo, porque no dice que el nombre Zacarías significa ojalá que Dios se acuerde. El nombre Zacarías da por hecho que Dios sí se va a acordar, pero es en el tiempo de Dios, a la forma de Dios, a la manera de Dios. Así que muchos de nosotros, deberíamos cambiar nuestros nombres y convertirnos a Zacarías. Y orar creyendo que Dios hará. Pero ojo, que la oración de Zacarías tiene que estar dentro de un contexto. Como explica las cartas de Juan y también Pablo, que nuestras oraciones son importantes. Sí, pero dice que tienen que estar conforme al corazón de Dios. Nuestras oraciones deben pedirse conforme a la palabra de Dios. Y si tú pides así, conforme a la voluntad, a los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Todas tus oraciones, ¿lo tienes? Todas tus oraciones serán contestadas. Siempre y cuando pidas dentro del contexto de la palabra de Dios. Mira lo que te acabo de decir, es un talán, eso es un tip o un tic, ¿no? Importante que debes tener allí en tus apuntes. ¿Cuál es? Pide conforme a la voluntad de Dios. Si haces esto, entonces Dios se acuerda, Dios recordó tu petición. Ahora, Elizabeth aquí en el contexto de Lucas significa el juramento de Dios. Dios lo prometió, Dios lo dijo, ¿no? Así que si juntan los dos nombres es interesante, porque Elizabeth es el juramento de Dios, Zacarías es Dios se acuerda, y si yo digo esto es, Dios juró en su palabra, Dios prometió en su palabra, y si tú pides conforme a Elizabeth, entonces Dios es Zacarías de ti, Dios se acuerda de ti. Ahí estoy jugando un poco con las palabras, ¿de acuerdo? Así que, si ya está prometido en la palabra de Dios, no pidas otra cosa. Pide conforme a lo que está escrito en la palabra. Pide conforme a lo que está escrito allí en las escrituras. Entonces, si haces eso, ¿qué va a pasar? Dios se va a acordar de ti. Entonces, en este caso, ellos estaban pidiendo un hijo. ¿Y qué nombre le iban a poner a este hijo? Según el ángel, el nombre que le iban a poner era Juan. ¿Y qué significa Juan? Dios se compadece. Ya está. Mira, estos nombres son tremendos. Elizabeth, juramento de Dios. Zacarías, Dios se acuerda. Y Juan, Dios se compadece. O también se puede traducir como Dios es generoso. O tal vez Dios ha hecho gracia. Así que el nombre Juan era un nombre muy común en esa época, pero era un nombre importantísimo. Dios se compadece, es generoso y está lleno de gracia para contigo. ¿Por qué? Porque has pedido conforme al mandamiento de Dios y Dios se ha acordado de ti porque has pedido conforme a su palabra. Así que ahí está su gracia. Podríamos jugar con esto todo el día, ¿verdad? De acuerdo al carácter de Dios. Gabriel le comunica pues a este hombre lleno de años, a este anciano, ¿no? Y sacerdote, la buena noticia de que su oración o súplica finalmente se escuchó. No solo se escuchó, sino que también será atendida delante de sus propios ojos. Algunos creen que como este era un hombre piadoso, ¿ok? También la oración suya, y esto ya es un comentario extra, ¿no? Pero no deja de ser muy cierto, que la oración por un hijo siempre iba acompañada de la oración de trae pronto al Mesías judío, instaura tu reino, Señor, del cual el nacimiento de Juan sería solo el principio de toda esa oración respondida. Como fuera, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios ya también había prometido que en algunas mujeres con situaciones muy similares tuvieran hijos. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, la mamá de Isaac?
La mamá de Isaac era estéril, no podía tener hijos, ¿no? La mamá de Sansón tampoco podía tener hijos y fue y lo entregó cuando Dios se lo dio. La mamá de Samuel también era estéril y así podríamos ver que Dios bendice a las mujeres que no pueden tener hijos. Dios en la vejez les dio hijos a muchas mujeres de manera milagrosa, sobrenatural, y esos hijos fueron tremendamente de bendición. Hijos que sirven a Dios, ¿no? Que han servido al Señor. Yo he conocido una pareja que ahora él es pastor, un tiempo estuvimos en el discipulado con él, ahora está sirviendo al Señor, y pues gloria a Dios por eso. Y ellos no tenían hijos y pidieron oración, y la iglesia estuvo orando por ellos, que no fue en esta congregación, sino fue en otra. Estuvieron orando por ellos, y de repente, milagro, ella salió embarazada. Y su hija es una bendición, canta al Señor, adora a Dios. Qué maravilloso cuando los hijos son productos de la oración, productos del clamor a Dios, productos del buscar a Dios con todas sus fuerzas. Imagínate que fuera cierto realmente del todo que Zacarías y su esposa Elizabeth oraran por el Mesías también. Entonces ellos estaban pidiendo conforme a su voluntad. Dos cosas que tal vez pidieron ellos. Uno, Señor, que venga tu reino con el Mesías pronto. Dos, y por favor, danos un hijo. Y todo está en tu voluntad, porque tú lo has dicho en tu palabra en el Antiguo Testamento, que deberíamos casarnos y procrear hijos y llenar la tierra. Señor, por favor, está en tu palabra. Así que Zacarías y Elizabeth eran personas de fe, llenas de la credulidad y de que Dios podía proveer y hacer su obra delante de ellos. Ahora lo curioso es que no dejaron de orar, ya tenían 60 años. Pues, hey, ¿qué pasó, no? ¿Cómo sigues orándole? De repente le comentaban ahí en el barrio, ya deja de orar, ¿no? Porque, no, pues, ya tienes 60, ¿de dónde, no? Pero nada, hermano, la fe de esta pareja fue una fe increíble, como tal vez Dios quisiera que fuera también la nuestra. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra vida y nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo estás en cuanto a Dios? ¿No? ¿Cómo está tu vida, tu corazón? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida de oración personal? ¿Realmente estás buscando a Dios? ¿Realmente estás buscando al Señor? Yo creo que si no estás buscando a Dios en este momento, es el momento para empezar a hacerlo. No sé si tienes menos de 60 años. Pero ahora es tiempo que empieces a orar. Ahora es tiempo que empieces a buscar a Dios. Ahora es tiempo que empieces a entregarle tu corazón, tu confianza. Y hay oraciones que serán respondidas así. Y hay oraciones que tal vez pedirán de parte del Señor paciencia. Genera paciencia en nosotros, confianza en Él. Y llegará el momento que de repente no venga un ángel tronante del cielo, ¿no? Rompiendo el techo para decirte tus oraciones fueron contestadas. Pero lo más probable es que digas, wow, sucedió, pasó, gloria a Dios. Dios respondió a mis oraciones. Él es bueno, Él es misericordioso. Muy bien, entonces regresamos a nuestro estudio el día de hoy, ¿no? Estamos pues en el versículo 14. Y ahora entramos al siguiente plano. Lo primero que vimos es la oración, ¿no? Lo segundo es la respuesta a la oración. Dios envía un ángel en el caso de Zacarías, algo sobrenatural. Ahora vamos a ver que la oración viene acompañado no solo de te envío a ver qué pasa, sino yo te envío algo y va a ser así, 1, 2, 3, 4, ¿no? Va a ser bastante claro lo que va a pasar con él. La identidad de este hijo producto de la oración. Versículo 15. Y una de las primeras cosas que vimos, si lo recuerdas bien, era que generará gozo, ¿no? Pero dijo, tú tendrás mucha alegría y producirá alegría a todo el mundo. Eso fue lo que dijo. Así que parte del carácter, ve apuntando por favor, parte del carácter, ¿no? Bienvenidos, están entrando bastantes personas el día de hoy. Elda, Chelita, Dianita. Y pues no quería pasar sin saludar a Manuela Rendón, que Dios la bendiga. Tenemos que una parte del carácter de este hijo de la promesa de la oración sería que traerá gozo, alegría. Otra cosa que traerá será, el versículo 15 lo dice, será grande delante de Dios. Tercero, no beberá vino ni sidra. ¿Ok? Y cuarto, será lleno del Espíritu Santo, incluso aún cuando esté en el vientre de su madre.
Tremendo, hermanos, lo que estamos viendo ahorita. Ok, nos da material para trabajar abundantemente, pero aquí solamente queremos destacar la oración, ¿sí? Porque si no, Dios, cada uno de estos temas nada más nos podría desviar para poder hablar de ellos. Pero perderíamos el contexto. Vamos a ver, primero dice que será grande. Grande con relación a Elías, que lo vamos a ver luego, porque fue un gran profeta. Segundo, tercero ya sería, porque primero es que generará gozo, segundo que será grande, tercero, no beberá vino ni sidra, que corresponde justamente a un llamado que se hacía a ciertos personajes que se dedicaban únicamente al servicio, que eran conocidos como los nazareos. Sí, para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, en la ley, y verificar que justamente era parte de esto. Es decir, estos personajes no se cortarían el cabello, estos personajes no beberían sidra, no beberían vino y ciertos requisitos que se les daría. Por eso es que algunos creen que Jesús también era nazareo, ¿no? Hasta que empezó el ministerio y entonces él se dedicó a las almas, ¿no? Más que a cumplir su ritual de nazareato, pero sí estaba consagrado. Pues aquí tenemos que tal vez era por eso, era un personaje especial y nazareo, que era dedicado exclusivamente a Dios. Lo cuarto que vemos es que fue lleno o será lleno del Espíritu Santo del Señor, aún en el vientre. ¡Qué tremendo! Porque muchas personas pro aborto dicen pues que lo que tenemos en el vientre no es un ser humano, sino un producto. De lo cual nosotros, que somos creacionistas, que creemos en la creación de Dios y creemos en la palabra como estandarte de nuestro norte moral, ¿sí? Encontramos en los Salmos y en otros textos que incluso Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que Dios nos vio cuando entretejía entre nosotros nuestro ser y ya éramos seres vivos, teníamos nombre en el vientre. Cuando nosotros estábamos en la oscuridad del vientre de nuestra madre, de Salmo 139, sus ojos nos vieron y estaba con nosotros. Él nos ha cuidado, incluso allí. Así que para nosotros, alguien que es concebido, en el momento que es concebido, ya es un ser humano. Amén. Por eso es que no creemos que el aborto sea una alternativa. Si tú has abortado, querida amiga, o tú, hombre, has obligado a alguien a abortar, has cometido asesinato. Ese es el nombre que tenemos que darle. Eres culpable de homicidio de tu propia progenie, de tu propio hijo o hija, ¿no? En eso. Lamento que suene tan fuerte, pero eso es lo que la palabra enseña, y Dios quiere que nos apartemos de esos caminos y que tengamos temor de Dios, ¿sí? Y aquí encontramos que Juan fue lleno del Espíritu Santo incluso en el vientre de su madre. ¿Recuerdas que cuando llegó Jesús saltó en el vientre? Pues ya era un ser vivo, ¿no? Ya era un ser coloquial allí. Ojo, que si ha pasado por un aborto, que no es el tema de hoy, todo pecado es perdonado en Cristo Jesús. Solo hay que reconocerlo y arrepentirnos de ellos. Y el Señor restaura nuestro corazón. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si has venido al Señor y has cometido algo tan terrible como eso, ese pecado es perdonado en la cruz del Calvario y ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el Señor hay paz. En el Señor hay paz. Ahí está nuestro refugio. Amén. Bien, así que hemos encontrado el carácter de este personaje. ¿Cuál es? Que trae gozo, será grande, nunca beberá vino o sidra y será lleno del Espíritu Santo. Ahora hablemos de su misión, ¿no? El ángel dice y continúa: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. En otras palabras, este personaje va a ser icónico, importantísimo, y hará regresar a la nación de Israel a Dios. Así, justamente, como lo hizo, ¿verdad? Él iba por los prados, iba predicando el arrepentimiento e hizo literalmente que el mundo de Israel regresara al Señor. Eso fue el trabajo que él hizo, lo cumplió a cabalidad y fue algo que fue visto por todos, ¿no? Versículo 16, su misión: hacer que Israel vuelva al Señor. Versículo 17, e irá delante de él, o sea, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, o sea, un profeta tremendo, ¿no? El profeta Elías, un profeta conocidísimo del Antiguo Testamento. Así que el poder, como que estaba en Elías, vino sobre él, y acá estamos viendo confirmaciones de las profecías.
Otra cosa es que Él hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. En otras palabras, hará armonía familiar y armonía de la nación. Él hará que la nación regrese a sus principios de los cuales se estaba apartando. Qué importante es que en la familia haya armonía. Qué importante es que la nación tenga paz. Qué importante es que haya temor de Dios. Sin eso no funciona. Y este hombre llevará el corazón de estas personas a este nivel, ¿ok? Con el poder de Elías que irá sobre sí. Y por último, parte de la misión de este personaje, ¿no? Que sería que el pueblo espere al Mesías. Ahora, repasemos lo que hemos estudiado. Vamos a ver si tomaste bien tus apuntes, ¿ok? Vamos a ver cómo están tus apuntes con relación a esto. Vamos a ver, yo he hecho acá un pequeño esquema, me encantan los esquemas a mí, pues usted dirá, acá están los esquemas, sí, acá están los esquemas. El carácter generará gozo. Segundo, será grande. Muy bien. Tercero, ¿cómo vas? ¿No? No beberá sidra ni vino, o sea, será nazareo. Cuarto, será lleno del Espíritu Santo. Y su misión, también habían 4 cosas. ¿Cuál fue su misión? Primero, Israel hará que Israel vuelva al Señor. Segundo, ¿no? Irá delante del Señor, como aquel que preparaba el camino del Señor. Profecías de Malaquías cumpliéndose literalmente en Juan. Tercero, hará que haya armonía en las casas y en la nación. Eso a través de Jesucristo, ¿verdad? Y por último, hará que el pueblo espere al Mesías. Con esto encontramos nosotros que el carácter de este hijo prometido estaba definido. Él haría que estas cosas sucedieran. Dios pondrá en su corazón que él haga esta actividad. Qué lindo es, querido hermano y amigo, que ores por tus hijos. Ora por ellos. Dios tiene planes terrenales, espirituales para nosotros. Y los principales que debemos estar orando para que se cumplan somos nosotros. Y Dios te responderá, Dios te hablará y te dirá cómo es que será. Amén. Así que no tengas temor de pedirle a Dios por cosas puntuales por tus hijos. Y aquí notamos que él esperaba, creemos, en una relación de hijo y también que venga el Mesías, que Dios dijo, el único que me está pidiendo esto es Zacarías y Elizabeth. De repente los demás lo piden por ahí medio furtivo, pero ellos son muy específicos, así que yo les voy a dar. Es más, va a ser el precursor del Mesías. Y les voy a enviar a Juancito. Le van a poner Juan y él tendrá este carácter y esta misión en su vida. Fabuloso. Hemos hablado acerca, pues, ¿de qué cosa? De la oración, la respuesta de la oración, y que esa respuesta no es una respuesta cualquiera, es una respuesta que viene acompañado con muchas cosas importantísimas, ¿sí? Con carácter y con misión. Y ahora, ¿recuerdan cómo dejamos cómo dejamos a Zacarías? Estaba petrificado el hombre, Y en eso de estar petrificado, lo que va a pasar es que él reacciona y dice, ¿qué? ¿Mi hijo tendrá todo eso? Yo soy un hombre viejo. ¿Y cómo va a pasar esto? Y bueno, yo creo que tú y yo haríamos las mismas preguntas, querido hermano, ¿no? Yo creo que tú y yo tendríamos las mismas preguntas que tal vez tendría Zacarías. Vamos pues a ver entonces la incredulidad de Zacarías en el versículo 18. Él dice, ¿no? Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conocer esto? O sea, ¿se cumplirá? Es una verdad espiritual y ¿será cierto? ¿Cómo se va a cumplir esto? ¿Hay alguna señal que yo deba esperar o seguir para que yo pueda entender que esto sucederá? O sea, incertidumbre. Recuerdan que él estaba pues totalmente lleno de temor, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Hay muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque además de que espiritualmente pudiera ser cierto y yo no sé cómo lo voy a manejar, soy viejo. Acá está el versículo 18, porque soy viejo. Y él lo dice ya de manera muy amable, ¿no? Y mi mujer es de edad avanzada. No está diciendo vieja, ¿no? Bueno, acá en Latinoamérica vieja suena feo, ¿eh? Porque yo sí soy viejo y mi esposa me acompaña. Pues es prácticamente lo que está diciendo. En otras palabras, estamos viejos ya. Si estamos pasando los 60 años, mi esposa ya no está, pues, a menos que sea la esposa de Abraham, ¿no? Que fue un milagro. Igualmente, mi esposa ya no va a poder hacerlo. ¿Cómo va a pasar esto? ¿De qué manera? ¿Cómo va a suceder? Y las preguntas iban más por un desconcierto, por el temor que le embargaba, el temor que sobrecogía a este hombre. Ahora, no queda allí.
Porque a pesar de que Zacarías tenía muchos temores y muchas dudas que son lógicas, no podemos juzgar a Zacarías por este momento de su vida. ¿Amén o no? El hombre tiene muchas etapas de su vida y la suma de todas sus etapas convierte a ese hombre en alguien. No porque alguien tuvo un tiempo de otoño, vas a juzgarlo por ese otoño. Él tendrá primaveras y veranos. Súmalo por toda la suma de su vida. Y en este momento él está en una crisis. No seamos críticos, porque también, dicho sea de paso, tú y yo somos igual que Zacarías. Tenemos temores, miedos, ¿cómo será? Dios me llama al ministerio, Dios me llama a vivir por fe, Dios quiere que haga la obra de Dios, pero ¿cómo? Yo no sé cómo lo voy a hacer, yo no sé qué haré, cómo lo haré, en qué momento lo haré. Dios quiere que yo deje ciertas cosas, Dios quiere que deje cierta confianza que puedo tener para servir a Dios, economía, casa, seguridad, carro, y sin eso, ¿qué voy a hacer? No lo sé, ¿cómo lo voy a manejar? No tengo idea. Pues aquí, entonces, el ángel le va a confirmar a Zacarías qué hacer. Le va a confirmar. ¿Quieres una señal? Te voy a dar una señal, Zacarías, para que te quedes tranquilo. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ya está. Definimos el nombre del ángel. El ángel es Gabriel. Y él dice, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Primero, él dice, oye, yo vengo de parte del cielo, de parte del Señor. Te doy mi nombre y te digo mi trabajo. O sea, yo no te estoy engañando, ¿no? Yo te estoy diciendo la verdad porque es más, es lo que estás pidiendo delante del Señor. O sea, no es una petición que no te esperabas, es algo que Dios ya estuvo conversando contigo, ¿no? Y he sido enviado para darte estas noticias que son buenas. Buenas noticias o evangelio se puede traducir igual, ¿verdad? Y ahora te voy a dar la señal para que sepas que es verdad. Y él dice, ¿cuál? ¿Cuál señal? ¿Cómo voy a hacer? ¿En qué momento? Mi esposa ya no va a poder. ¿Qué haré? Quedarás mudo, Zacarías, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto que, mira, no creíste mis palabras. Era evidente, él había dudado de las palabras del ángel. Había mucho de qué dudar. Y las cuales se cumplirán en el momento oportuno, Zacarías. Ahorita estás a distancia, ¿no? Y el momento que salgas de tus 2 semanas de servicio, regresarás y verás que se cumplirá. Y cuando nazca ese bebé, tu voz regresará. Ahora Zacarías se queda mudo, pero va a ser un mudo feliz, un mudo contento. Y encontramos que la oración de Zacarías se va a manifestar. Ahora ya no solamente va a ser una oración, ahora va a ser una respuesta que tiene una identidad. Sí, y a pesar de su incredulidad, hay una confirmación de quién es él y finalmente la identidad del hijo se manifestará a través de un embarazo. Lo primero que sucede es que el pueblo está expectante. Recuerdan que él está orando en el incienso, la gente está afuera. El pueblo, versículo 21, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase tanto dentro del santuario. No era común que se demorase tanto tiempo. Y en el versículo 22 dice, pero cuando salió no les podía hablar. Te pregunto, ¿por qué no les podía hablar? ¿Y la respuesta cuál es? Y la respuesta es clara. La respuesta es porque estaba mudo. Simplemente por eso estaba mudo. Así que aquí encontramos que ellos se dieron cuenta que él estaba mudo y había pasado algo. Dice acá, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba solamente por señas. No tenía otra forma, les hablaba por señas. Y permaneció mudo. O sea, él dijo, esta señal que me ha dado el ángel es terrible, pero a la vez me llena de gozo, porque es el cumplimiento de mi oración y es más, va a ser el inicio del Mesías. Así que él estaba lleno de júbilo, gozo, de repente hasta llorando porque estaba pasando por muchas emociones. Imagínate un hombre de más de 60 años con todas estas emociones cruzadas sin poder hablar, decir nada, solo con señas. Un ángel vino, me habló y me dijo, mi esposa salió embarazada y no te imaginas ¿cómo habrá sido el corazón de este hombre en este instante, ¿no? Tan apasionante de la vida de Zacarías? Ahora, ¿qué pasa? En el versículo 23, nosotros encontramos el cumplimiento. Versículo, y cumplidos los días de su ministerio, que eran las 2 semanas, fue y regresó a su casa y a las campiñas de Jerusalén, ¿verdad? Versículo 24, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth.
¡Ey! Se cumplió. Concibió su mujer Elizabeth y se recluyó. Evidentemente era una mujer anciana, ¿no? Se recluyó en casa por 5 meses, dice, diciendo algo. La señora se recluyó y evidentemente pues tenía que recluirse. Ella no era una mujer joven, no era una muchacha. Seguramente pues había mucha expectativa dentro del barrio, dentro de la gente que le rodeaba. ¿Cómo es posible que haya salido embarazada? Quiero verla, a ver qué sucedió, cuéntanos. Zacarías, háblanos. No, se recluyó por la paz que necesitaba. Sobre todo por la edad, seguramente el esfuerzo que tendría que hacer. Así que ella fue muy cauta, ¿no? Y tomó meses dentro de su casa, se recluyó 5 meses, imagínate, muchos de nosotros que hemos guardado cuarentena por varios meses, hemos estado como locos en la casa, y aquí encontramos que ella se recluyó sola porque dijo, este niño es producto de la oración, tengo que cuidarlo. Así que se despojó de todo y se dedicó solamente a su embarazo. Y así ha hecho conmigo el Señor, fue lo que dijo ella, en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Literalmente estas son las palabras que ella dice. Se quitó de mí la humillación de mi corazón. Se quitó de mí la humillación de mi vida. Así que lo que viene a continuación es algo importante. ¿Cuál es? El cumplimiento literal de una promesa hecha en el corazón y en el cuerpo físico de una mujer expectante pero anciana, donde posiblemente ya no habría respuesta. Y Dios trajo respuesta de donde no había respuesta. Trajo respuesta a un cuerpo donde no había respuesta, a hombres que no habían respuesta, ¿no? Aquí encontramos nosotros un breve resumen de lo que venimos estudiando. El poder de la oración. Mi querido hermano y amigo, si tú has estado en oración y te has desgastado en ella y piensas que ya no hay respuesta a ella, yo te animo a que mantengas tu oración como lo hizo justamente Zacarías y Elizabeth. Ellos no dejaron de orar, ¿ok? Y en su momento, a su tiempo, en el tiempo de Dios, Dios responderá a tus oraciones. En el caso de ellos fue de una manera sobrenatural, expectante, porque era un tiempo de la venida del Mesías. En estos tiempos nuestras oraciones son respondidas de parte de Dios, pero ojo, que las oraciones de Zacarías y Elizabeth eran conforme a las Escrituras, eran temerosos de Dios. ¿Tú eres temeroso de Dios? ¿Tú eres alguien que anda en los caminos del Señor? Pues si fuese así, ¿no? En el mejor de los casos, sigue pidiendo, sigue insistiendo, pues Dios responderá conforme a la multitud de sus misericordias. Y te va a responder porque sus propósitos contigo son verdaderos, con tus hijos son verdaderos. Dios quiere darte bendición a ti y a tus hijos y a tu familia. No dejes de orar, la respuesta está cerca. No dejes de pedir, no dejes de clamar conforme a los propósitos de Dios. Porque es allí que Dios traerá respuesta y le dará forma, le dará carácter, le dará la forma en que esto funcionará. Dios no se apartará de esto y más bien te responderá con relación a esto, ¿sí? ¿Y qué más? Nosotros podemos dudar en el camino, ¿sabes? Y ahí va. Dios puede seguir obrando a pesar que nosotros dudemos. ¿Por qué? Porque si ya pedimos conforme a su palabra, si ya hemos pedido conforme a sus propósitos y ya todo Dios lo ha dispuesto, en el camino, así flaquees un poco, no has perdido la recompensa de tu oración. No perderás la recompensa de tu oración, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso. Zacarías y Elizabeth lo vieron ya al final de sus días, pero la respuesta vino. ¿Y qué trajo? Gozo, alegría, trajo júbilo a su casa. Es decir, cuando tus oraciones son dirigidas al Señor conforme a sus propósitos, a pesar de nosotros, Dios traerá bendición familiar a tu casa. Dios traerá bendición a tu hogar, a tu vida, a tu familia, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es bueno, el deseo de Dios es maravilloso. Y en esta hora que hemos empezado a buscar a Dios de todo corazón, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir en esta generación,
en estos tiempos difíciles, que tenemos que buscar a Dios, a veces con necesidades profundas, a veces con necesidades angustiosas, en estos tiempos como los que vivimos nosotros. Déjame decirte que el Señor quiere responder tus oraciones, que no hay en el Señor oración que no pueda responder si está dentro de su voluntad, que Dios quiere que hoy día confíes y levantes tu oración, que te pliegues a su palabra, que abras la Biblia, medites en ella de día y de noche, que compartas tus tiempos de dolor, de angustia, de pena, de solaz, y que confíes que Dios responderá a tu petición, que Dios responderá a tu necesidad. Y si pides conforme a los propósitos de Dios, si pides conforme a la voluntad del Señor, entonces ten por seguro que Dios obrará a pesar de nosotros. Dios tiene en su corazón a tus hijos, Dios tiene en su corazón a tu familia, a tus nietos, bisnietos, incluso a las generaciones que no conoces. Y Dios tendrá cuidado de ellos si insistimos para ver la bendición de Dios en nuestras familias. Y es que Dios quiere llenar tu corazón de su gracia, de su sabiduría, de su verdad y de su paz. Y es el tiempo en que Dios necesita que tú y yo vengamos a Él. Vamos pues. Vamos pues a la presencia del Señor. Y que el Señor nos reconforte con su amor y con su gracia. Entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu corazón al Señor con genuino fe y arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Recuerdas que Dios es bueno? Y acá tenemos una pregunta para ti. La pregunta es muy simple. La pregunta, gracias a la oración de Zacarías, ¿verdad? Un hombre. ¿Crees en el poder y la manifestación de Dios para salvar tu alma? ¿Crees en el poder que Dios tiene para rescatarte, para librarte del mal, para bendecir tus vidas, tus caminos, tus hijos, tu trabajo y todo lo que tienes? ¿Crees que Dios se puede manifestar a través de la oración? Lo hizo con Zacarías y Elizabeth por sus propósitos eternos. ¿Lo hará contigo también? Hoy día vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor llene tu vida y tu corazón, que se manifieste a ti y haga de ti una persona nueva, llena de su gracia, de su misericordia, de sus bondades que son buenas, eternas y maravillosas. ¿Qué te parece si levantamos nuestra oración y le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos llene de sus inmensas bondades y que nos ayude con nuestros hijos y todas nuestras generaciones? Señor Jesús, en esta hora te quiero rogar en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que nos ayudes y que nos bendigas a tener nuestro corazón pleno en ti, Señor, que nos permitas tener fe y arrepentimiento en tu presencia, que rescates nuestras vidas del mal, que cuides a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras familias, y nos ayudes a vivir solamente para ti. Bendice a mis hermanos, hermanas, amigos, amistades que están al otro lado de esta línea. Trae sanidad a sus cuerpos, provisión y confianza, y que nuestras oraciones no sean defraudadas, sino que siempre sean en el sí y en el amén conforme a tus propósitos. Muéstranos tus caminos, muéstranos tu verdad y déjanos vivir solamente reposados en ti, Señor. Que tu misericordia nos gobierne, que tu misericordia guíe nuestros pasos y nuestro amor solamente para ti. Señor, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones y te pedimos que nos llenes de tu inmenso amor y que tu paz nos embargue. Bendito eres, Señor Jesús. Responde a cada uno de mis hermanos y hermanas y trae tu bendición a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.